Hoy, en A Su Salud, entérese sobre la úlcera gástrica, un padecimiento en el cual se lesiona la pared del estómago, causando que la mucosa se ponga en contacto con los ácidos gástricos. Entre los principales factores de riesgo asociados para desarrollar úlcera gástrica se encuentran los antiinflamatorios, la edad mayor de 50 años, el tabaquismo y la infección por Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. En el estudio de los especialistas, el doctor Jesús Trujillo Casillas, cirujano gastroenterólogo endoscopista. ¿Sabías que el hipotiroidismo es un padecimiento que se presenta en el 4% de los adultos, ocasionando síntomas como disminución en la velocidad del metabolismo, falta de energía, cansancio constante y el consiguiente aumento de peso? Hoy, en A Su Salud, entérese sobre lo último en tratamiento para el hipotiroidismo a través de la terapia celular. En el estudio de los especialistas, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Además, los pacientes con insuficiencia renal crónica podrán postergar la necesidad de ser sometidos a diálisis, gracias a un gel comestible a base de probióticos. De acuerdo con estudios realizados para validar su funcionamiento, el producto reduce los niveles de amonio y urea en la sangre de pacientes con insuficiencia renal crónica, aproximadamente entre 30 y 40 miligramos por decilitro. El gel comestible podría beneficiar a los casi 100,000 pacientes con insuficiencia renal crónica y a los 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, que se estima hay en México, de acuerdo con cifras de la Fundación Mexicana del Riñón. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos explica los beneficios de este tratamiento en pacientes con enfermedad renal. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya es martes y son despuésito de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar, en su casa, donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias a través del 210 digital, la señal de tu ciudad por Mega Canal. Muchísimas gracias por recibirnos de verdad y también al público que también nos acompaña por internet. Bueno, ya está con nosotros el doctor Jesús Trujillo Casillas, él es cirujano gastroenterólogo, platicará con nosotros en relación a este padecimiento tan frecuente, la úlcera gástrica, ya el extremo de las enfermedades pépticas. Ya nos platicará el doctor Jesús Trujillo en relación a este padecimiento que es muy frecuente y que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nada más y nada menos que con nuestro estilo de vida, es decir, somos responsables de eso que traemos ahí. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gracias. Es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes nuevamente. Sí. ¿Qué tan frecuente, doctor, la prevalencia de este padecimiento? ¿Es exclusivo de quiénes? ¿Tiene que ver con el estrés, con los hábitos higiénico-dietéticos, en fin? Mira, es muy frecuente esta enfermedad ulcerosa. ¿Qué significa úlcera gástrica? Anteriormente hablamos sobre gastritis, hablamos sobre enfermedad ácido-péptica. Es el mismo contexto de enfermedad. Es la afectación del estómago, la inflamación de su pared interna, a consecuencia de un desequilibrio entre los factores que agreden el estómago contra los factores que lo protegen. La salud del estómago, ya lo hemos dicho, es una balanza de factores. De un lado están los factores que agreden el estómago y por otro lado tenemos a los factores que lo defienden. Cuando perdemos esa balanza, ya sea porque los factores agresivos se incrementan o porque los factores defensivos disminuyen, se pierde esa balanza y aparece la enfermedad. En la fase inicial de la enfermedad tenemos inflamación, podríamos decir que es la fase 1. Si esa inflamación progresa, aparece la fase 2, que es la presencia de erosiones. Ya vemos en el estómago una serie de manchas rojas que ya significan un despulimiento de la capa interna del estómago. La lesión grado 3 ya es propiamente la úlcera gástrica, que ya entonces es una lesión de mayor profundidad. Y la lesión grado 4, podríamos decir, es la complicación ulcerosa, como lo es la hemorragia, ¿de acuerdo? La perforación ulcerosa. Lo que puedo decirte es que en los años 60, en los años 70, la enfermedad ulcerosa era una enfermedad muy frecuente, porque no poseíamos
el conocimiento que hoy se tiene sobre el mecanismo de la úlcera, o porque no teníamos la cantidad de medicamentos tan eficaces que hoy disponemos para poder tratarla. Entonces, veíamos que en los años 60, 70, los pacientes con úlceras complicadas por hemorragia o perforación acudían regresando a los hospitales y acababan en cirugía, que tenía que amputar, cortar parte del estómago para poder entonces librar al paciente de futuras complicaciones. En los años 90, el advenimiento de omeprazol vino a cambiar el mundo en el comportamiento de la enfermedad gástrica. Ahora cada vez vemos menos pacientes ulcerados o menos complicaciones ulcerosas debido al mejor entendimiento de la enfermedad, debido al uso de mejores fármacos para ello. No, y de las indicaciones adecuadas, ¿no, doctor? Cuando no hay automedicación, por ejemplo, sabemos que el omeprazol efectivamente viene a ser un apoyo muy importante para ustedes, pero el tratamiento, vamos, la dosificación y la indicación médica, ¿no? Es lo importante. Todo el mundo conoce ranitidina, todo el mundo tomó bicarbonato, ¿de acuerdo? Hoy todos conocen omeprazol, gran parte de la población lo ve en televisión, la televisión se los receta, y entonces disponen de una serie de fármacos que les han ayudado. Pero lo que tenemos que hacer es realmente estudiar a cada paciente en particular para saber por qué cada paciente pierde el equilibrio de su estómago. De lo contrario, si no estudiamos al paciente, este paciente estará recayendo en gastritis constantes que podrían llegar a una úlcera, que es la complicación máxima. Y ese equilibrio entre los jugos gástricos y entre pues todo ese equilibrio de lo que le protege al estómago, ¿interviene el estrés, los hábitos alimenticios, los irritantes? ¿Qué es lo que viene atrás de esto? El estómago produce un ácido clorhídrico, jugos digestivos como gastrina, pepsina, todo ello capaces de desbaratar un bistec. La pregunta es por qué si desbaratan un bistec no desbaratan al propio estómago, si también está hecho de carne y hasta más delgadito y blandito que un bistec. Bueno, la maravilla de nuestra naturaleza es que al mismo tiempo el estómago posee una capa de moco protector rico en bicarbonato. Entonces, de este lado tienes factores que agreden el estómago, en donde el común denominador es el ácido clorhídrico, y de este otro lado el moco rico en bicarbonato, que es quien lo protege. ¿Qué te aumenta el ácido? Estrés emocional dispara la cantidad de ácido estomacal. Y el segundo factor es la infección por Helicobacter pylori, del cual ya habíamos hablado, un microbio que se adquiere a través del consumo de alimentos, de aguas contaminadas, como si fuese amiba. Se anida en el estómago y es un fuerte estimulante de acidez también. Doctor, entonces la enfermedad péptica, este extremo, ya la úlcera gástrica es el extremo ya de la enfermedad, vamos, pero ¿es anterior al cáncer? ¿Antecede al cáncer? Mira, sí podemos decir que es un factor que puede en un momento dado llevarnos a un cáncer. En los años 60, 70 se pensaba que las úlceras luego se malignizaban. Ahora bien sabemos que el paciente que desarrolla un cáncer es porque tiene factores iniciales que lo van a llevar a un cáncer, independientemente de que tenga una úlcera o no la tenga. De tal manera que si observamos una úlcera péptica, por decirlo así, evolucionará, progresará a un cáncer, no podemos descartarlo totalmente. No podemos confiarnos y debemos ofrecer el tratamiento requerido para sanarla. Pero la probabilidad es de que si no se atiende este padecimiento, sí, puede detonar en un cáncer. Así es, sí. Ese es el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico, doctor? El diagnóstico, sin duda, la forma más directa y precisa es realizar endoscopía. Ya lo hemos dicho anteriormente, el paciente llega al consultorio con un conjunto de signos, de síntomas, trae una historia característica de padecimiento gástrico. Pero eso, lo único que nos va a decir... Sí. Lo único que nos va a decir es que el paciente tiene una enfermedad estomacal, pero no nos puede decir si es una gastritis grado 1, o si ya tiene erosiones, o si ya tiene una úlcera, o en qué condiciones está la úlcera. Para ello, tenemos que realizar una endoscopía. Es la forma más directa y precisa de poder diagnosticar una úlcera, el tamaño de la misma y las condiciones en las que está. Y luego, obviamente, encontrar la causa de ese desequilibrio. Encontrar la úlcera,
biopsiar el tejido gástrico para poder descartar que esa úlcera no se encuentra con características de malignidad. Tomar biopsias al resto del estómago para poder entonces encontrar las causas que llevaron al paciente a esa úlcera. Y de esta manera poder entonces hacer un diagnóstico integral de cuáles factores en cada quien jugaron en un momento dado para llegar a ulcerar a este paciente. Y entonces sí, poder ofrecerle un tratamiento específico. ¿Qué te puedo decir? ¿La úlcera se cura? Claro que sí. No conozco en los últimos 10 años una úlcera que no se cure. Siempre y cuando establezcamos cuáles son las causas en cada quien y tratemos en forma individualizada, vamos a curar una úlcera. ¿Y según su etapa se trata con qué? ¿Con medicamentos o es quirúrgico? Ya no es quirúrgica. No necesitamos operar a un paciente para curarlo de una úlcera como lo hacían en los años 60 o 70. El advenimiento de omeprazol en cualquiera de sus sales, los hábitos higiénico-dietéticos y algunos otros fármacos que utilizamos para proteger al estómago contribuyen para poder sanar al 100% una úlcera. Bueno, pues el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es lo más importante, doctor, y desde luego hacer el tratamiento adecuado, evitar la automedicación, que eso es muy importante, pues, para poder hacer un tratamiento adecuado en el paciente. Ahora bien, hay pacientes que llegan ante la complicación ulcerosa, llegan sangrando, llegan con un dolor agudo, intenso que los incapacita y llegan por urgencias al hospital. Hacemos una endoscopía, diagnosticamos una úlcera y muchas veces la complicación ulcerosa, la hemorragia. Entonces, de esta manera, a través de la propia endoscopía, contamos con todo un armamentarum de instrumentos especiales para poder cauterizar el sangrado de una úlcera. ¿Es el extremo, desde entonces? Agujas que inyectan sustancias especiales para poder entonces frenar el sangrado, instrumentos de electrocoagulación, mono o bipolar, la aplicación de un gas argón. Tenemos una cantidad de técnicas disponibles para poder hacer por vía endoscópica, ingresando con un aparato a través de la boca para poder realizar una verdadera cirugía de manera endoscópica y entonces cauterizar una úlcera. De esa manera impedimos que pueda entonces tener que operar a un paciente como se hacía antes. Entonces, vía endoscópica se hace todo este procedimiento. ¿Son seguros estos procedimientos hoy en día? Y bueno, son prácticamente, pues, con todas estas nuevas técnicas, ¿no, doctor? En muy pocas ocasiones va a haber necesidad de tener que llevar a un paciente a quirófano por causas de una complicación ulcerosa. Hoy en día, la forma en que conocemos la enfermedad, el advenimiento de nuevos fármacos y las técnicas endoscópicas nos han permitido poder entonces diagnosticarlas a tiempo, impedir que se compliquen. O si en un momento dado llega un paciente complicado, poderlo entonces curar. Muy bien, pues el tratamiento entonces para la enfermedad úlcera gástrica, para toda esta enfermedad péptica, ¿no? Que en su inicio pues empieza con una gastritis, ¿no, doctor? Y detona en esto en una úlcera. Yo pienso que lo mejor es prevenir que se forme una úlcera. Así es. Y que el paciente, dado sus síntomas, acuda con el médico para que nosotros realicemos un estudio y poder entonces curar una gastritis o una erosión, pero que nunca llegue a una úlcera. Muy bien, pues hay que estar en manos expertas. El doctor Jesús Trujillo Casillas tiene el teléfono que usted ve en pantalla, 33 con el 0133 3271 9899 o 33770618. Está tanto en el Hospital Puerta de Hierro Sur como en el Hospital Country 2000, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su correo jesusgastro1@yahoo.com.mx para que se ponga en contacto con él. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, a gusto y con toda la información ya dada al público, doctor. Invitarlos para que pues se acerquen, ¿no? A hacer prevención. Hay personas que me hablan, que me escriben a mi correo, que me exponen de manera breve algunos casos que padecen ellos o sus familias y les he podido contestar. Y eso le lleva a gran satisfacción, doctor, porque pues es la información que usted tiene que pues orientar al paciente, ¿no? Es una gratificación muy grande para mí poder interactuar con todas aquellas personas que lo deseen. Qué amable, doctor Jesús Trujillo Casillas. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer, Joel, estar aquí contigo. Gracias, doctor. Pues aquí están los teléfonos, doctor Jesús Trujillo Casillas. Vamos enseguida
con el doctor Enrique Andrade. Andrade nos habla de rinoplastía. Rinoplastía es el doctor Andrade. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace 3 años. He ido con 3 otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del doctor Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en 2 amigas que ya he operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografía del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad y sobre todo evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible. Clínica de Cirugía Estético Facial. Hola nuevamente, han pasado 2 meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones, no hubo dolor y la inflamación fue mínima. En 5 o 6 días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El Dr. Paul Nijans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931 y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de 1 millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de 1000 estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Muy bien, ya está el doctor Rodríguez en el estudio. Vamos a platicar de lo que es el hipotiroidismo, de cuando se enferma la tiroides. Pues son distintas causas, ¿no? Y por supuesto el diagnóstico y tratamiento que nos ofrece. Doctor, bienvenido al programa. La tiroides. Gracias, Joel, por la invitación. Que también se enferma y son distintas las causas, ¿no? Sí, así es, Joel. La tiroides es una enfermedad que es una enfermedad degenerativa y crónica. Son diferentes las causas. La principal causa que se tiene que sea el problema de la tiroides es la falta de yodo, y por eso de problema de falta de yodo a la sal de uso común se le agregó yodo para que las personas no estuvieran padeciendo problemas de tiroides. No te estoy diciendo que vayan y abusen de la sal, simple y sencillamente la sal es parte que tiene yodo, por eso se llama sal yodatada, para evitar el problema de
enfermedad tiroidea. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cómo empieza a darse cuenta el paciente que tiene problemas tiroideos? Bueno, un paciente que tiene problemas de tiroides, si estamos hablando de hipotiroidismo quiere decir que su función metabólica es muy baja. Y ese tipo de pacientes empiezan con cansancio, sueño, cambios de humor, irritabilidad, el calor o los cambios de temperatura les afectan muchísimo. Es el paciente que en la mañana no se puede levantar de la cama, le cuesta mucho trabajo agarrar, ahora sí que impulso para salir de la cama. Ese es básicamente el paciente hipotiroideo. Aparte de eso, empiezan a aumentar de peso. Es otro de los problemas que se acompaña muy frecuente del paciente con problemas de tiroides, hipotiroidismo. En el caso de la enfermedad tiroidea, pero en la parte hipertiroidea, la parte opuesta, vamos. En la parte opuesta, exactamente, el metabolismo del paciente es un metabolismo muy acelerado. Ese metabolismo muy acelerado los hace que bajen de peso, no duermen, porque en este caso no pueden conciliar el sueño porque están muy acelerados su metabolismo, su frecuencia cardíaca anda muy acelerada, puede subir la presión, hay taquicardia. Son los principales síntomas que puede tener un paciente con problemas de tiroides. Y bueno, esto desde luego afecta en una edad productiva, ¿no, doctor? Sí. Después de los 40 años puede presentar. Incluso sí, puede presentarse después de los 40 años, pero las estadísticas más o menos lo marcan que se puede presentar alrededor de los 17, la mayor cantidad de pacientes enfermos entre los 17 y los 40, pero aún así puede haber pacientes después de los 40 que pueden presentar. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y en edades entonces tempranas, ¿no? Sí. En edades muy jóvenes, en la mera edad productiva de un paciente, por supuesto. Y el hipotiroidismo, pues ¿cuál es el tratamiento? Primeramente, el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Además de los signos y síntomas que menciona usted, ¿cómo se diagnostica? Básicamente, para hacer el diagnóstico de un problema de hipotiroidismo se tiene que hacer un perfil tiroideo. Ya con este perfil tiroideo nos va a dar los niveles de las hormonas tiroideas que se encuentran en el organismo, y de esa forma podemos hacer el diagnóstico, que si está en un hiper o en un hipotiroidismo. De esa manera es la forma más clínica de hacer el diagnóstico. El diagnóstico. Y el tratamiento, bueno, la terapia celular ha venido ofreciendo cosas verdaderamente interesantes. Se habla de que es la medicina, pues meramente el futuro, aunque la estamos viendo ya muy en nuestra actualidad, ejerciendo realmente pues respuesta a muchos padecimientos, como en este caso del hipotiroidismo, por ejemplo. Aquí, ¿cómo se emplea lo que es terapia celular, doctor? Ok, Joel, en este caso hay algún dato muy importante, Joel, que la terapia celular no es nueva, tiene más de 100 años de investigación, y el doctor Paul Hall Nielsen en 1934 fue el primero en tratar a un paciente con problema de tiroides. En ese entonces se tomaron células de un bovino, un becerro, y se aplicaron directamente en fresco a la paciente con problema de tiroides. Esa paciente sanó y salió adelante, pero fue el primer caso diagnosticado de problema de hipotiroidismo. Actualmente lo que hacemos, utilizamos células del mismo paciente, las combinamos con factores de crecimiento estimulantes de la tiroides, factores de T3 y T4 estimulantes, para que se dé la reparación de su tiroides y que la tiroides empiece a tratar de trabajar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La T3 y la T4, que son estas hormonas de la tiroides, que van a ¿qué hacen? Son las reguladoras básicamente del metabolismo, Joel. Sí, así es. ¿Pero qué es lo que hace la terapia celular? ¿Las pone en equilibrio la función hormonal? Por consiguiente, ¿se sana la tiroides? Puede haber casos en los que sí se llegue a sanar la tiroides, puede haber casos en los que no se logre ese efecto, pero algo que sí está bien claro es que la calidad de vida de los pacientes mejora muchísimo. Esa falta de poderse levantar de la cama, aún así que estén tomando su medicamento, se vuelve a resolver ese problema y se levantan de la cama, por ejemplo. Esa parte de que no pueden hacer las cosas, ese cansancio, ese agotamiento, desaparece. O sea, empieza la función de la triiodotinonina a recuperarse, y del resto de las hormonas, y viene el equilibrio, la función adecuada de la tiroides. ¿El paciente empieza a bajar de peso? Puede ayudarle a bajar de peso en algunos casos, sí le va a bajar, porque empiezan a ser más activos generalmente, y entonces eso ayuda a que se empiece a regular la función de la tiroides, empiezan a tener más energía y empieza a regularse y empiezan a bajar. Y todo se hace a través de lo que es, la obtención de las células son a través de lo que es la sangre. Sí. Es una muestra de sangre, una toma de sangre, y de ahí se extrae todo eso. Sí,
Obtenemos las células a partir de una muestra hematopoyética donde encontramos las células madres adultas propias de nuestro organismo. Tú recuerdas que hace poquito estábamos hablando del Premio Nobel de Medicina que había ganado el año pasado, y ellos lo ganaron, su Premio Nobel lo ganaron porque demostraron que las células madres adultas tienen la potencialidad de hacerse lo que ellas quieren, son pluripotenciales aún todavía. Entonces, utilizando sus propias células, hacemos los tratamientos. O sea, la innovación en esto, o el gran descubierto que hicieron estos médicos fue de que no solamente con células jóvenes, sino con células adultas se podían redirigir o reprogramar. Redirigir sería lo más adecuado. Lo correcto, okay. Sí. Para que puedan darse la reparación de cualquier otro tipo de lesión, también puede ser. Como por ejemplo, regenerar partes del corazón, por ejemplo. Pues, en un futuro eso es lo que se está esperando que se llegue a lograr. Utilizando las mismas células del paciente, puede ser de un corazón de un donante, en este caso una persona que haya fallecido, se obtiene su corazón, se deja en laboratorio en procesos de cultivo donde se le quita toda la información genética de la otra persona y empiezan a tomar células propias del paciente, se empieza a nutrir ese corazón, se le da una adecuada preparación y después ese corazón se le implanta al paciente enfermo y es como si fuera su propio corazón. Eso es lo que se piensa en un futuro a lograr hacer con la terapia celular. Pues estamos en el inicio, ¿no, doctor? Y con grandes beneficios, ¿no? Muchísimos. ¿Sí le ha sorprendido lo que de repente ven sus pacientes? Sí, he visto casos de pacientes parapléjicos o cuadraplégicos, por ejemplo, en donde pues se da la magia de lo que ustedes buscan, ¿no? Que es un signo de vida ante ese paciente que por muchos años pues no ha podido mover ni siquiera un pie. Y después de mucho tiempo empieza con su terapia a tener movilidad, a levantar un brazo, por ejemplo, en el caso del paciente, no recuerdo el nombre, Fernando, que levanta un vaso y toma agua con su propio vaso. Con su propio brazo. Él, por ejemplo, en el caso de él, ya lo mostraremos más adelante, tú lo recuerdas cuando lo vimos, sus pies cuando llegaron conmigo, por ejemplo, eran hilitos, o sea, no tenía ninguna fuerza. Y ahorita actualmente se puede sostener de pie. Ya está él sostenido de pie. Muy interesante, la verdad, los beneficios de lo que es terapia celular. Y bueno, ahora que nos ofrece el doctor estos tratamientos pues para la tiroides con grandes resultados. Así es, Joel, muy buenos resultados para los pacientes y sobre todo la calidad de vida que vuelve a regresar. Eso es lo más importante al final de cuentas. Bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que desde luego despeje inquietudes en estos teléfonos 31 22 51 20 o terminación 21 desde cualquier punto de la República o aquí en su celular 333 11 66 841, pues para que puedan platicar con usted, o también a través de esta página en es su correo, www.citoclinikterapiacelular.com, es la página web. Bien, ese es el sitio web para que usted, incluso aquí hay algunos videos, información, testimonios, seguramente le servirá o será muy útil. El correo aquí está, info@citoclinikterapiacelular.com. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Joel, y quisiera invitar a tu público, si está interesado en nuestro tratamiento, que nos lleve con sus análisis de perfil tiroideo y podemos darle una consulta sin costo. Sin ningún costo, la valoración sin costo, entonces, para saber si usted es candidato. ¿Generalmente son candidatos todos a terapia celular o hay algo en especial que tiene? Puede haber sus restricciones dependiendo del caso de cada paciente, pero ya sería de platicarlo directamente con él para ver cuál es la problemática específica. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, muy amable. Bien, pues enseguida vamos a patología especializada. Quiero comentarle a usted que patología especializada, bueno, está realizando un curso taller, es un curso de actualización, se llama Protección Radiológica y Control de Calidad en Radiología. Bueno, ese taller que está organizando patología especializada y que está haciendo esta cordial invitación a la actualización para este taller es Protección Radiológica y Control de Calidad en Radiología, dirigido a titulares y personal ocupacionalmente expuesto, pues o médicos, técnicos y personal involucrado en el diagnóstico médico con rayos X, incluyendo ingenieros y gente de servicio. Aquí está toda esta información que le será muy útil para usted, amigo radiólogo, técnico, en fin,
todos los que están expuestos pues a manejar todo este tipo de diagnósticos. Patología Especializada invita a este curso de actualización. Patología Especializada. 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud. La osteoporosis es un padecimiento muy frecuente que afecta principalmente a personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres. Lamentablemente es una enfermedad silenciosa y asintomática, por lo cual el paciente solo se da cuenta cuando sufre una fractura. Es por ello la importancia de realizar una detección oportuna a través de aparatos de última generación como lo es este densitómetro para su diagnóstico oportuno. En Patología Especializada contamos con equipos de última generación para la realización de estos estudios. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de PayPal o marca al 3615-6516. Bien, pues el saludo es para don Javier de Tabasco, que nos ve allá en Tabasco, y bueno, el saludo es para él por parte aquí del doctor Rodríguez. Un saludo, don Javier, que nos ve allá en Tabasco. Bueno, enseguida el doctor Julio Alberto Ramos lo tenemos invitado a esta entrevista, y bueno, por causas muy especiales, por el deceso de su querida tía, la señora Bertalicia González, pues no pudo estar aquí con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos, y le extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones, doctor Julio Alberto Ramos. Un abrazo para usted y toda su familia por esta irreparable pérdida de su tía Bertalicia Chávez. Descansa. Riñones fallan. Los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones. Cuando los riñones fallan, los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones. En el Centro de Riñón Guadalajara tenemos una alternativa para la prevención y detección de enfermedad renal. Si eres un paciente que vives con diabetes o hipertensión, eres un paciente que tienes una condición de mayor riesgo de desarrollar de forma temprana un padecimiento o daño al riñón. En el Centro de Riñón Guadalajara hemos creado como objetivo principal evaluar de manera clara y práctica al paciente que tiene un riesgo de desarrollar alguna enfermedad renal en etapas con padecimientos clínicos como estos. El desarrollo de esto es muy sencillo, es tomar solamente una muestra de sangre y orina para iniciar el protocolo de evaluación. Esto consiste en integrar al paciente de acuerdo a su condición clínica y su estado de funcionamiento del riñón. Primero que nada, un plan de alimentación nutricional, definir cuál es su estado clínico y cuáles son las alternativas terapéuticas que le podemos otorgar para corregir en un momento dado sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial, el descontrol que pueda tener el paciente con algunos otros trastornos metabólicos. Centro de Riñón Guadalajara ha creado un equipo multidisciplinario en donde se integran psicología para el paciente renal, clínica de nutrición renal, obviamente el programa de nefrología, que es el contexto clínico que el paciente necesita escuchar para recibir una atención adecuada. Centro de Riñón Guadalajara tiene como objetivo atender de manera temprana al paciente antes de que llegue a pensar o a necesitar un tratamiento alternativo o sustitutivo tipo diálisis. Es por eso que nosotros insistimos que el paciente que vive con algún riesgo mayor, ya sea por familiares enfermos con antecedentes de enfermedad renal, diabetes, presión alta, a bien tocar la puerta en nuestro centro para poderlos atender como ustedes lo necesitan. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes, comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad.
Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bien, pues enseguida el doctor Figueroa, Miguel Figueroa, nos platica pues de la importancia de un diagnóstico para la pérdida auditiva o sordera. Después de cierta edad hay una disminución auditiva y bueno, a veces aprendemos a esa condición y es muy importante pues saber de un diagnóstico oportuno. Enseguida el doctor Figueroa nos habla precisamente de esa pérdida auditiva y nos ofrece de algunos diagnósticos a nivel de especialidad para que usted los pueda aprovechar. ¿Se le dificulta comunicarse en un grupo pequeño de personas o en ambientes ruidosos? ¿La necesidad frecuente de pedir a las personas que repitan? Cuidado, le sugerimos ponerse en contacto con un médico profesional en audiología y realizarse un estudio. La pérdida auditiva más común a partir de los 40 o 50 años de edad es la presbiacusia. La presbiacusia es una enfermedad que cursa asintomática. Uno de sus pocos síntomas es el zumbido acúfeno o tinnitus, como suele llamársele. Está caracterizada por el oír pero no entender la palabra cuando estamos en comunicación con nuestros seres queridos o con el resto de la gente. Hay que acudir con el médico especialista para que él lo explore y acudir a que le hagan un estudio audiométrico para corroborar su diagnóstico. Una vez corroborado el mismo, su único y exclusivo tratamiento es la adaptación de un auxiliar o un aparato auditivo acorde a los rangos de pérdida auditiva que usted tenga, bien sea unilateral o bilateral. Por lo regular, la mayor parte de las veces casi siempre es bilateral y aunque es aconsejable utilizar un aparato de primera instancia y según la adaptación que usted vaya teniendo con el mismo auxiliar se puede adaptar a un segundo auxiliar en el otro oído. No tiene usted por qué estar aislado. La sordera tiene tratamiento. Acuda con su especialista para su estudio, revisión y adaptación de un auxiliar auditivo. Oticón Guadalajara, Aztecas 396, Guadalajara, Jalisco. Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada de la Universidad de Wisconsin en Madison. Y hoy vamos a platicar de generalidades de la proloterapia. La proloterapia es una técnica para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por medio de proliferación celular. Vamos a empezar sabiendo qué es un ligamento y qué es un tendón. Aquí, con esta rodilla derecha, puedo enseñarles que un ligamento es una liga de fibras de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón es una fibra de colágeno que une músculos con hueso, como lo vemos aquí en este cuello, pero puede ser tratada cualquiera de las 187 articulaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo. Las lesiones más que yo veo más aquí en el consultorio son lesiones de rodillas, de cadera, de espalda baja, de tobillos, de hombro, de codo, en fin. Podemos hablar de que una lesión antigua con más de 20 años de evolución, que la persona tiene muchísimo dolor, ha buscado al traumatólogo, ha ido a fisioterapias, incluso después de una cirugía no quedan al 100%. Es ahí donde la proloterapia entra a reparar. Muchas veces hemos oído hablar del desgaste de cartílago. El desgaste de cartílago es la consecuencia inmediata de que un ligamento o un tendón ya hayan sufrido algún problema de tensión. Por ejemplo, aquí en esta rodilla vamos a ver lo que es el cartílago. El cartílago es todo este tejido porcelanizado, muy especializado, que no se vuelve a regenerar. Este es un cartílago que el cartílago es un tejido que se puede cicatrizar, mas no regenerar. Eso es muy importante que usted como televidente lo sepa. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo tengo mis ligamentos y mis tendones con una buena tensión, el cartílago hace que resbalemos los huesos, que los deslicemos, no que peguemos hueso con hueso. ¿Qué pasa si una rodilla, por ejemplo, ya sus ligamentos y sus tendones ya no están con la tensión, la elasticidad y la fuerza que deben de tener? Pues empezamos a tener inestabilidad en los huesos, y al tener inestabilidad en los huesos empezamos a tallar cartílago con cartílago. Por eso viene ese famoso desgaste que en general se le llama artrosis. Yo los invito a que si tienen una lesión en la que quieran impedir cirugía, conozcan la proloterapia, la prueben con muy buenos resultados. El 80% de los pacientes se da de alta, entre un 85 y un 100% de mejoría. Y también tenemos que mencionar que hay un 20% de pacientes que no les resulta el tratamiento y que esos van a cirugía o a otro tratamiento que se llama PRP. Las lesiones que la proloterapia puede ayudar a mejorar son muchas veces, como les dije, las artrosis, luxaciones, esguinces, y entre más rápido se atienda, pues mejores resultados vamos a tener. Yo los invito a que cuiden su salud y que acudan con proloterapeutas certificados. CEDERI, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues los malos hábitos, doctor, alimenticios, los hábitos dietéticos y todo esto nos lleva a esta enfermedad, la aterosclerosis. Bienvenido al programa de los especialistas y platiquemos de bueno, en esta ocasión va a ser la enfermedad arterial periférica y la relación que tiene con el diabético. Sí, Joel, buenas tardes a nuestros amigos de su salud que nos ven, que nos escuchan también en la radio o en el internet. Me da mucho gusto, Joel. Fíjate que antes de que te platique de la enfermedad arterial periférica, que hemos tenido llamadas, pacientes que nos han visitado, que han utilizado estas cápsulas informativas con el objetivo de ver y hacer una atención a su salud. Tenemos pacientes que nos escriben por correo electrónico, que se meten a través del internet, del YouTube. Tenemos varias cápsulas sobre cómo mejorar esto de su salud y con nosotros en CBRI. Y tú sabes que, bueno, esto hace que la gente se pueda cuidar, se pueda atender, y si usted no nos ve, no tiene la oportunidad de vernos en televisión y nos ven algunos otros programas diferidos, inclusive en YouTube puede ver qué es lo que usted puede hacer para tratar sus diferentes enfermedades. Y la enfermedad arterial periférica, Joel, es algo que nosotros tenemos muy pocos años conociéndola y cada vez la entendemos mejor, cómo la tenemos que tratar, y es algo que deriva muy parecido a la enfermedad arterial coronaria. O sea, cuando nosotros tenemos una arteria, no solamente tenemos arterias en el corazón. Uno siempre dijo, bueno, tenemos infartos en el corazón, pero también hay infartos en el cerebro, también hay infartos en el intestino, también hay infartos en las arterias de las piernas. Y estas enfermedades se han ido cada vez conociendo mejor. En México, Joel, quizás gracias a que somos, o infelizmente somos, los campeones mundiales de obesidad y de diabetes, ha hecho que nuestro gran porcentaje de amputaciones sean debidos a enfermedad arterial periférica junto con la diabetes. O sea, el paciente diabético es un paciente que es muy propenso a tener una enfermedad arterial periférica, y no solamente eso, sino que a través de los malos cuidados, a través de la higiene, de la mala prevención, de no hacer un diagnóstico a tiempo, los lleve a eventos realmente catastróficos. Es muy común, Joel, muy común. Vamos a comenzar, después te lo platicaré aquí en el programa, una jornada que se va a llamar Caminemos Juntos, pero es muy común que los pacientes lleguen a una institución de salud y la primera opción que se les da cuando tienen un problema en el pie es hacer una amputación. Y eso es muy grave porque no tenemos la cultura médica, etcétera, y muchas veces pensamos inclusive que hacer una amputación es algo mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más fácil, pero un paciente que hoy se amputa es un paciente que no vuelve a caminar, cuando menos en México la probabilidad es casi nula, o sea, el volver a utilizar una prótesis. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer ahora, Joel, a través de estas campañas, a través de tu programa, a través de educar a la gente, es precisamente eso, crear una conciencia que la enfermedad arterial periférica existe,
que es mayor en pacientes diabéticos y que es nuestra obligación atenderla, ¿sí? Y entonces, lo primero que me gustaría es que la gente conociera, Joel, cómo comienza esto. Muchas veces el paciente comienza siendo diabético o hipertenso, comienza a tener dificultad para caminar. O sea, el paciente dice, me duele la parte de atrás, de la espalda, de los glúteos, de las piernas. Inclusive muchos pacientes se confunden con problemas de la columna vertebral y dicen, no, es que traigo problemas en la columna y lo que tiene son enfermedades periféricos, ¿no? El síntoma de la enfermedad arterial periférica, ¿cuál es el primer síntoma? Primero comienza con un síntoma que nosotros le llamamos claudicación, que es precisamente eso. El paciente camina y tiene que dejar de caminar porque le duelen las piernas. Eso es muy característico. Hay un dolor en la pierna. Hay un dolor, exacto, y que se quita cuando paras. O sea, dice, yo camino 10, 15, 20 pasos, 100 pasos, media cuadra, una cuadra, me tengo que parar, vuelvo a caminar, me vuelve a doler. Entonces, eso es algo muy característico que le llamamos nosotros claudicación intermitente, y eso es muchas veces el primer síntoma de esto. Los otros síntomas que nosotros tenemos, que ya son enfermedades mucho más avanzadas, son como estas que vemos aquí, que son pequeñas úlceras. Siempre el paciente diabético tiene que estarse observando sus pies, tenerlos limpios, pero es muy importante que nosotros veamos que algunas veces comienza con una muy pequeña ulcerita, pero algunas veces el paciente va evolucionando. Y es increíble, Joel, que a veces pasaron semanas, meses, en que el paciente buscó una atención médica a pesar de que tenía unas enfermedades tan críticas como esta. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos la propensión para tener esta enfermedad, tenemos que comenzar a atendernos. ¿Cómo se sabe si tenemos la predisposición a esta enfermedad? Todo paciente diabético lo tiene, o sea, paciente diabético tiene muchas posibilidades de tener una enfermedad de pie diabético, pero de no tener es dolor. Del diabético, ¿verdad? Es decir, cualquiera que no sea diabético podría desarrollar. Que tiene riesgo, sí. Y la otra es a través de un examen que es muy simple, que lo hacemos en consultorio, que lo hemos platicado, que se llama el índice brazo-tobillo, que es precisamente esto, el checar las... Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Amigos de su salud, soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director de Clínica Santa Lucía, y hoy vamos a hablar de la importancia de la selección del paciente para ser sometido a cirugía con láser. ¿Qué tipo de padecimientos podemos corregir con esta herramienta? Bueno, miopías, hipermetropías y las combinaciones de tanto de la miopía con astigmatismo como de la hipermetropía con astigmatismo. Debido a que cada día más existen posibilidades de hacer cirugía cuya opción sea dejar de usar los anteojos. Para esto tenemos algunas posibilidades. Una, la que se hace con más frecuencia, que es una cirugía mediante un excimer láser, y la otra que es una cirugía en la cual se puede extraer el cristalino para tener fines refractivos y que el paciente no dependa de los lentes. Debido a esto y a la experiencia que tenemos ahora ya de más de 15 años realizando estos procedimientos, se ha afinado la decisión o los parámetros que debemos tomar. Se ha logrado un protocolo para tener los mejores resultados posibles y someter a cirugía a aquellos pacientes que, valga la redundancia, deben ser sometidos a cirugía y aquellos que no califican para ser operados con alguno de los procedimientos con que contamos. Para esto requerimos de hacer estudios y cuantificar primero cuánta es la graduación que necesita un paciente para poder ver con sus anteojos. Y en esto se ha reducido mucho el margen. Cuando iniciábamos a hacer esta cirugía, operábamos pacientes de miopes, por ejemplo, de -2 hasta -12, 13, 14. Ahora nos limitamos a pacientes de -2 y que lleguen cuando mucho a 6 dioptrías de problema de la miopía, para que entren dentro del protocolo. Una vez enterados de cuál es la graduación del paciente, pues entonces procedemos a hacer un estudio que se llama topografía corneal. Este es un estudio en el cual se evalúa la superficie corneal y anterior y posterior. Y si el paciente tiene las características necesarias, esta topografía nos da el radio de curvatura. Si hay rayos de curvatura, si la córnea está muy curva, pues es un paciente que no va a calificar para la cirugía. Lo mismo una córnea que esté demasiado plana no va a poder pasar para meterlo al quirófano. El espesor corneal, que se denomina paquimetría,
nos va a definir también si el paciente puede ser sometido a la cirugía, estamos hablando en este caso con láser, con excimer láser. El láser lo que hace es adelgazar las córneas, tallar la graduación que necesita el paciente en la córnea, y esto usualmente las adelgaza, de tal manera de que no podemos hacer cirugía en una córnea delgada que nos la vaya a dejar con un riesgo de que nos vaya a producir posteriormente una patología que conocemos como ectasia corneal, ¿sí? Esos son 3 elementos sintetizando: cantidad de graduación, superficie corneal, las características de la córnea y el espesor corneal. Y vamos a suponer que el paciente no califica y no debe ser operado. Entonces podemos pasar a otro procedimiento en el que es una cirugía en la que quitamos el cristalino. Es una cirugía exactamente igual que la que se hace para quitar una catarata, pero en este caso lo único que hacemos es quitar el cristalino como si fuera la catarata, y vamos a introducir un lente que hemos ya evaluado desde antes. Conocemos la graduación que debe necesitar ese paciente, se le introduce dentro de su ojo y el paciente puede volver a ver. Con este tipo de lentes también podemos corregir astigmatismos y también podemos corregir a pacientes que tienen la inquietud de no usar anteojos para visión lejana y cercana, y hay un lente especial que nos ayuda para eso. Además tenemos otro tipo de lentes intraoculares que son aquellos que se pueden poner aún sin quitar el cristalino. Esos se están desarrollando, van muy bien, y en este caso estos se pueden poner en pacientes jóvenes. La selección del médico es muy importante, hay que buscar médicos que tengan experiencia, que estén certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología, que estén dentro de las sociedades, que participen en la actividad académica de la oftalmología, y de esta manera podremos tener unos buenos resultados. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bien, pues estamos llegando prácticamente a la parte final y bueno, quiero invitarles al estudio, a los estudios que ofrece el doctor Luis Virgen. El doctor Virgen nos hizo esta invitación a través de esta charla, esta plática que nos daba en relación a lo que es la enfermedad arterial periférica, en donde todo diabético e hipertenso está expuesto a esta enfermedad arterial periférica. Y bueno, hay un estudio que incluye, este estudio es el diagnóstico de índice brazo-tobillo, que incluye pues todo lo que es la presión, medir la presión arterial de extremidades y bueno, todo esto va en base a aparatos, a un diagnóstico, etcétera, pero son sin costo. Aquí tenemos estas 20 consultas gratuitas para que usted llame al 38 13 10 40 y por supuesto pida una valoración para este estudio de brazo-tobillo. Así pídalo. Oiga, en la televisión promovieron el diagnóstico brazo-tobillo para detectar la enfermedad arterial periférica. En Severic, en Cardiovascular Research Institute, con el doctor Luis Virgen. Bien, pues llegamos a la parte final, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Visite nuestra página en www.asusalud.tv. Si no vio completo este programa, bueno, en www. Aquí nos puede ver esta y las distintas entrevistas que estuvieron para todos ustedes. Muchas gracias.